todas las escuelas cerradas hasta septiembre, una de las preocupaciones y retos más grandes de nuestros padres y madres latinas es cómo van a ayudarle a sus hijos a su educación, con clases a través de Internet y una planificación diaria de cómo poder llegar el proceso de educación a sus hijos es una de las preocupaciones constantes. Para ello hemos invitado a Diego Uriburu. Él es el director ejecutivo de una de las organizaciones más reconocidas y que más ayuda a los jóvenes latinos en el área de Washington, D.C. La organización es Identity. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a estos programas especiales de manera remota para Línea Directa. Bienvenido. Un placer, Andrea, un placer. Como lo mencioné, uno de los retos más grandes y difíciles para nuestra comunidad latina ahora es la educación de sus hijos. Es una preocupación grande de que no se vayan a atrasar, de cómo le pueden ayudar en medio de tantos obstáculos que enfrentamos a diario, conexiones a Internet, planificaciones diarias de las cuales no conocemos. ¿Cómo crees tú que el sistema escolar en general del área está llevando esto, ha apoyado a nuestros padres a esta transición tan grande? Los sistemas escolares están haciendo y han hecho un trabajo fantástico. Han tenido que cambiar el modo de educación en una semana. Pero lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, nuestra comunidad está sufriendo muchísimo. En el inicio, tú hablabas acerca de cómo sobrellevar las barreras, pero en realidad barreras han existido antes de esta crisis. Y lo que esta crisis ha hecho es ha exacerbado muchísimo esas barreras y la inequidad educativa que existe para nuestra comunidad. Si nosotros le agregamos el hecho de que el sistema escolar está haciendo lo mejor que puede, pero no es suficiente, cuando enseñan solamente media hora al día y dan trabajo, pero no es lo mismo. Todas las familias están sufriendo, pero las familias que tienen más poder económico, con más recursos, tienden a enseñarle a sus hijos más, tienden a darle tarea a ellos, a estudiar con ellos, y eso no pasa muy frecuentemente en nuestra comunidad. Nuestros padres están buscando trabajo, están lidiando con la crisis, están buscando ver cómo van a pagar el alquiler, cómo van a pagar la comida, porque muchos han perdido el trabajo, muchos no tienen acceso a beneficios del gobierno federal o el estatal, me refiero a beneficios de desempleo, etc. Y además vemos que esto se exacerba con el hecho de que hay mucho hacinamiento, hay muchas personas dentro de un espacio reducido. A veces tenemos 2, 3 familias en un ambiente, 2 ambientes. Todo esto dificulta muchísimo, muchísimo el aprendizaje de nuestros niños. La realidad es que dependiendo de dónde están, los niños de mayor edad tienen que cuidar a sus hermanitos o hermanitas. Entonces es un cúmulo de factores muy, muy, muy grande que hace que sea muy difícil para nuestros niños el seguir aprendiendo. Y los sistemas lo saben a eso. Los sistemas lo saben. Ellos tratan, pero saben que no está funcionando. Y hay una brecha académica desde antes de la crisis en medio de nuestra comunidad latina y las minorías. El rendimiento académico es uno de los más bajos y barreras como el idioma, la falta de participación de padres de familia en la escuela, son hechos latentes que vivíamos antes de que se nos presentara este virus. Ahora, Diego, ¿cómo crees que los sistemas escolares pueden tomar acción inmediata para enfrentar todo esto y no hacer que nuestros niños y jóvenes pierdan prácticamente un año escolar? Bueno, lo que se está hablando en este momento, y nosotros estamos de acuerdo, los sistemas van a seguir intentando dar solución a las familias, entregándoles computadoras, tratando de mejorar cada semana la interacción entre los maestros y nuestros niños, pero el sistema escolar sabe que ahí está habiendo una pérdida de aprendizaje, ¿no? Por lo general, todos los veranos aquí hay un receso de aprendizaje. Nuestros niños, comparado con niños de otras razas o cuestiones etnias, la gente asiática y blanca vuelve a la escuela con el mismo nivel de aprendizaje que cuando se fue, y nuestros niños vuelven
con menos, ¿no? Porque por general no han sido estimulados lo suficientemente durante el verano. Pero ahora va a haber otro de esos. Es como que se juntan 2 o 3 veranos en un mismo periodo, entonces el efecto puede ser muy, muy grande. Entonces, una de las cosas que están planeando, y nosotros estamos apoyando, es que sí hay cierta esperanza de que para junio, julio y agosto, tal vez los niños ya pueden volver a la escuela, tal vez no, pero si vuelven, la idea, por lo menos en Montgomery County, es tratar de tener un curso de verano intensivo, ¿no? de 2, 3 meses, donde realmente se pueda trabajar con nuestras familias y darles el apoyo para que vuelvan a retomar el aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera puedan compensar por estos mes, 2, 3 meses perdidos. La realidad es que, dadas las circunstancias y las barreras que como comunidad enfrentamos, es muy difícil que las escuelas puedan hacer algo, puedan suplir, ¿no? Lo que es la clase con paredes de verdad a través del Internet por todas las barreras que ya hemos mencionado anteriormente. Algunas académicas que a nuestros padres les cuesta ayudarlos, pero muchas que tienen que ver con el medio ambiente, con la pobreza, con no tener espacio, por no tener tiempo, por nuestros padres que no tienen la educación para poder apoyarlos o no hablan en inglés. Yo me refiero en general, ¿no? Hay ciertas familias que lo pueden hacer mucho mejor que otras, pero tampoco es culpa de nuestros padres. Es la situación que nos ha agarrado a todos desprevenidos y las escuelas están haciendo un trabajo fantástico, pero no es suficiente para nuestros niños. Esa es la realidad, no es suficiente. Y en esta situación, Diego, ¿tú qué le puedes aconsejar a nuestros padres de familia? Porque prácticamente nuestros jóvenes están casi que sin supervisión. Depende de ellos que se conecten, que participen, etcétera. ¿Cuál sería tu consejo para los padres que puedan estar activos y presentes ayudando a sus hijos en esta crisis? Bueno, varias ideas. Una es que si tienen la capacidad para conectarse y tienen espacio y pueden, entonces que por favor se conecten. Si necesitan ayuda para conseguir computadoras o que no entienden cómo conectarse, hay que llamar a la escuela y pedir que los ayuden. O si no, a ONGs en su área que los ayuden a conectarse con la escuela. Pero una de las cuestiones más importantes en estas épocas es tener una rutina, ¿no? Aunque haya revistas en la casa o que puedan, cualquier cosa que los niños puedan leer, a cualquier nivel es importante que tengan segmentos de media hora donde los niños lean algo, o cuenten cuentos, o que inventen historias, o que escriban una historia. Y después los papás o los hermanos dedicarles tiempo a escuchar lo que ellos dicen. Hay que seguir estimulándolos mentalmente. Y para eso es bueno tener, aunque la casa sea un caos, dentro de eso tratar de tener espacios de tiempo y de lugar donde los niños saben que en la próxima hora, hora y media, 2 horas, van a tener una rutina donde ellos van a leer o van a escribir un cuento, se los van a contar al papá, a la mamá, o al hermano, o a la hermana, y después le van a dar retroalimentación o feedback, harán correcciones a la historia, a cualquier nivel donde están. Pueden practicar ejercicios de matemática, pero la lectura es muy importante y pueden utilizar cualquier si tienen libros fantásticos, si no revistas, si no con la computadora, pero es bueno que ejerciten la mente y hacerlo de manera rutinaria. O sea que todos los días a la misma hora, si es posible hacerlo, así los niños se acostumbran a seguir con lo que hacían en la escuela. Muchos de nuestros jóvenes, miles, no solamente los jóvenes, sino sus familias, dependen de tu organización, Identity, porque por años les ha cambiado la vida. ¿Cómo están haciendo ustedes a nivel organización para llevar esta crisis y seguir apoyando a estos jóvenes que los necesitan? Bueno, nosotros seguimos con los programas, obviamente de manera un poco más disminuida, pero hemos hecho un cambio radical a ayudar en 4 áreas, son las más importantes. Uno tiene que ver con el tema de la alimentación. Nuestras familias que han perdido el trabajo de una semana para la otra, que no tienen acceso a recursos, como dije anteriormente, del gobierno federal o del Estado, que no califican para el seguro de desempleo, etcétera, han perdido sus recursos, no pueden comer. Entonces, estamos ayudándolos a conectarlos con organizaciones que se dedican a alimentar a la gente. Y las escuelas, por lo menos en Montgomery County, también están ocupando un rol muy importante en
proveyendo comidas para los estudiantes. Pero hay una brecha a veces entre lo que la organización que provee servicios alimenticios y la escuela proveen. No es suficiente para toda la familia, porque la escuela, por ejemplo, no da comida para toda la familia, solamente para los niños enrolados. Entonces nosotros tratamos de suplementar eso con un poco de ayuda. Lo otro tiene que ver con la gente que alquila casas o apartamentos. Hay una ley en el estado de Maryland y en el condado que protege a los inquilinos para que no los saquen de la casa. El problema es con muchas de nuestras familias que no tienen un contrato de alquiler legal, sino que es a palabra, y que ellos no son quienes alquilan al dueño o la dueña, sino que ellos alquilan a una persona que la alquiló a otra persona, entonces son como 3 o 4 personas en línea, y estas familias no tienen ningún tipo de protección. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es trabajar con el condado, que tiene fondos para ayudar a la gente, a que flexibilice los criterios para que nuestras familias puedan acceder a ayuda. Por ejemplo, en Montgomery County han puesto millones de dólares para eso. Entonces estamos ayudando a familias a pagar la renta. Hay jóvenes con los que trabajamos que alquilan un sofá o alquilan un closet. Entonces hemos trabajado con el condado para que el condado también pueda ayudar a las personas que no viven en viviendas normales, digamos, sino que rentan. Es una familia que renta una habitación entera, o una joven que renta un sofá, o una persona que renta un closet, como dije anteriormente. Esas son las dos muy importantes. La tercera tiene que ver con salud mental. Hay una crisis enorme por los mismos factores que mencioné antes, el hacinamiento, mucha gente junta. Han habido, por la presión que tienen nuestras familias y la ansiedad que tienen referente a cómo alimentar a su familia, cómo pagar el alquiler, etc. Entonces han habido una escalada fuerte en casos de violencia doméstica, de abuso físico, abuso sexual, emocional. Entonces estamos tratando de proveer salud mental a través de sesiones individuales, grupales, y estamos planeando hacer a través de la web como un curso, ¿no? Con un especialista, una especialista en temas de ansiedad, etcétera, para empezar a proveer un poco de herramientas para que las familias puedan lidiar con las situaciones en las que están metidas. Y las personas que necesitan ayuda uno a uno, entonces tratamos de brindarles eso también. Y el otro tema es el tema de la educación, que ya lo hablamos, porque a pesar de todos los esfuerzos de las escuelas públicas, debido a las inequidades que nuestras familias sufrieron anteriormente, es casi imposible, ¿no? Para mucha gente, para muchos niños y muchas familias poder hacer en casa lo que hacían en la escuela. Para cerrar, Diego, ¿cómo ves tú, a través de tu experiencia con Identity y lo que está pasando actualmente, la reacción de los jóvenes? ¿Cómo crees que ellos han reaccionado ante esta crisis de salud mundial? ¿Están apoyando en sus casas? ¿Están distraídos? ¿Cuál es tu sentir respecto a la reacción de ellos? Bueno, como todos los seres humanos, todos reaccionamos de manera diferente frente a crisis, ¿no? Hay unos niños que se han retraído, que les cuesta ayudar, que se rebelan, otros que realmente quieren ayudar y apoyan. Hemos visto de todo, pero los niños hay que explicarles unos tips rápidos, ¿no? Si los niños preguntan sobre la crisis y este virus, hay que preguntarles qué saben, explicarles lo que dicen, pero tampoco darles más información porque si no se empiezan a preocupar demasiado. Pero siempre bueno es escuchar lo que nuestros niños y jóvenes están pensando, porque de alguna manera les ayuda a descargar sus ansiedades. Entonces nosotros como padres, como familiares, tenemos que aprender a escuchar y clarificar sin decir, no, está mal lo que estás diciendo, decir, mira, en realidad yo escuché que es así, 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 pero tampoco darles más información, porque si no se preocupan. Pero en realidad
Andrea, es como todo. Nosotros como seres humanos todos reaccionamos de manera diferente y hay niños que empezaron a reaccionar de una manera X y terminan de otra manera. Pero cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser. Muchísimas gracias a Diego Uriburu, director ejecutivo de la organización Identity, por este contacto, por tus palabras y por expresar qué es lo que están viviendo los jóvenes y sus familias, sobre todo muchos de ellos latinas, a través de esta crisis de salud mundial. Gracias y esperamos poder conectarnos en una próxima oportunidad con mejores noticias.